Hay una pregunta que el cristianismo lleva 2000 años respondiendo de manera incompleta. Una pregunta que se esconde en el centro de la fe más practicada de la historia. Está ahí, en el texto más leído del mundo, en el credo que millones recitan cada domingo. Y sin embargo, la respuesta real, la respuesta completa con todo su peso histórico, teológico y humano, es algo que la mayoría de los creyentes nunca escucharon explicada de verdad. La pregunta es esta: ¿qué hizo exactamente Jesús durante los 3 días que pasaron entre la cruz y el sepulcro vacío? No dónde estaba su cuerpo, dónde estaba Él. ¿A dónde fue su alma en el instante en que exhaló su último aliento aquel viernes por la tarde? ¿Y por qué fue allí? ¿Y qué ocurrió en ese lugar que nadie puede ver durante esas horas que el mundo entero vivió creyendo que la historia había terminado en derrota? Hoy vas a recibir la respuesta completa, no una versión simplificada ni una respuesta diseñada para no incomodar a nadie. La respuesta entera, con el mapa del universo espiritual que el mundo antiguo conocía en detalle y que la cristiandad moderna ha perdido casi por completo. Porque sin ese mapa, 3 días cruciales de la historia de la creación son simplemente un silencio. Y no fueron silencio, fueron lo más dramático, lo más decisivo y lo más profundamente personal que haya ocurrido jamás en la dimensión invisible que sostiene todo lo visible. Si este tipo de exploración profunda y honesta de las Escrituras es lo que has estado buscando, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana nos adentramos en lo que nadie explica, en lo que cambia la manera de leer las páginas que crees conocer de memoria. Dale me gusta a este video, y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, envíaselo antes de que termines de verlo. Para entender lo que sucedió durante esos 3 días, primero necesitas un mapa. El mundo antiguo, el mundo de Abraham, de Moisés, de David y del propio Jesús, tenía un entendimiento de la dimensión de los muertos que era vívido, detallado y compartido por toda cultura que tocara la tradición bíblica. Era conocimiento común, no teología especializada. Y ese entendimiento es radicalmente diferente al esquema binario con el que la mayoría de los occidentales modernos piensa en lo que ocurre después de la muerte, cielo o infierno, buenos o malos. Esa imagen no es lo que las Escrituras enseñan, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. La palabra hebrea para el reino de los muertos es Sheol. En griego, el idioma del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva, ese mismo lugar se llamaba Hades. Y lo primero y más importante que debes saber sobre el Sheol es esto: no era un lugar reservado exclusivamente para los malvados, era el destino de toda alma humana que moría, justa e injusta, santa y pecadora, obediente y rebelde. La evidencia en las Escrituras no es sutil. Jacob, el patriarca que luchó con Dios toda una noche y fue renombrado Israel, cuando creyó que su hijo José había sido devorado por una bestia, dijo simplemente: «Bajaré al Sheol de luto, no seré enviado al lugar del castigo». Lo dijo como quien describe una realidad conocida, una certeza sobre el destino compartido de toda persona que muere. David, el hombre descrito como conforme al corazón de Dios, el mayor rey de la historia de Israel, el poeta de los Salmos, escribió repetidamente sobre el Sheol como destino de su propia alma. En el Salmo 16 clamó: «No abandonarás mi alma al Sheol». No lo dijo como quien pide que no lo castiguen, lo dijo como quien conoce perfectamente el funcionamiento de ese reino y pide que no sea su destino permanente. Y en uno de los momentos más desconcertantes del Antiguo Testamento, cuando el rey Saúl visitó a la médium de Endor y ella convocó el espíritu del profeta Samuel,
Samuel ascendió desde el Sheol. El profeta santo, el hombre consagrado desde antes de nacer, ascendió desde el Sheol. ¿Significa esto que los justos y los injustos experimentaban lo mismo allí dentro? No. Y aquí es donde el mapa se vuelve más complejo, más específico y más extraordinario. El propio Jesús describió la geografía del Sheol con una precisión deliberada en una parábola registrada en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Un hombre rico y un pobre llamado Lázaro mueren. Lázaro es llevado por ángeles a un lugar que la tradición judía llamaba el seno de Abraham, la imagen más cálida y más tierna que el pueblo hebreo poseía para designar el lugar de descanso de los justos. Piensa en un niño agotado y atemorizado que finalmente es alzado contra el pecho de su padre. Esa imagen, ese tipo de seguridad y de abrigo, es lo que el nombre evocaba. El hombre rico abre los ojos al otro lado de un abismo que no puede cruzar. Tormento, calor, angustia, ningún consuelo. Y desde ahí puede ver a Abraham y a Lázaro descansando en el lado opuesto. El rico clama, suplica, pide que alguien vayan a advertir a sus hermanos todavía vivos. Y Abraham le responde con 8 palabras que llevan el peso de la eternidad. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, fija, permanente, irreversible, sin negociación posible. Jesús narró esta parábola con una precisión que no era decorativa. Le estaba entregando a sus oyentes el mapa completo del reino espiritual, tal como funcionó desde la primera muerte humana hasta la cruz. Y lo que ese mapa revela es el detalle que lo desbloquea todo. Incluso los justos, incluso Abraham mismo, no estaban en el cielo. Abraham, el padre de la fe, el hombre al que Dios llamó su amigo, el que abandonó su tierra natal obedeciendo una promesa que no vería cumplida en su propia vida. No estaba en el cielo. Estaba en el seno de Abraham, sí. Estaba en descanso y en paz, sin duda, pero seguía dentro del Sheol, en el reino de los muertos, a este lado de una puerta que todavía no había sido abierta. Y lo mismo era verdad para cada alma justa que había muerto desde Abel. Moisés, que habló con Dios cara a cara en el monte Sinaí y murió a la vista de la tierra prometida sin poder entrar. Elías, que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Isaías, que describió al siervo sufriente con una precisión tan extraordinaria que parecía estar viendo el Calvario 700 años antes de que ocurriera. El Bautista, que señaló al Cordero de Dios en las aguas del Jordán y fue después decapitado en un calabozo. Todos ellos esperando. ¿Pero esperando qué? ¿Y por qué había una puerta cerrada en primer lugar? Esa pregunta, la pregunta sobre qué mantenía sellada esa puerta, es la que va a reorientar todo lo que crees saber sobre la cruz. La respuesta comienza, como tantas cosas en las Escrituras, en un jardín, cuando Adán y Eva desobedecieron en el Edén, cuando el primer acto de rebelión humana fracturó la comunión original entre la humanidad y Dios. Algo se rompió que ningún ser humano posterior tuvo la capacidad de reparar. La puerta que separaba la humanidad de la presencia plena de Dios se cerró, no porque Dios retirara su amor, no porque dejara de cuidar a los hombres y mujeres que había creado, sino porque la plenitud de su justicia, que no es crueldad, sino la expresión más profunda de su santidad, requería un pago por el pecado que ninguna vida humana finita podía ofrecer. Cada ser humano que jamás vivió, incluidos los más justos, los más obedientes, los más amados por Dios, llevaba consigo la herida heredada del pecado original. No una culpa personal ganada con sus propios actos, sino una condición en la que habían nacido.
una fractura en la naturaleza humana que se extendía hacia atrás hasta el jardín. Abraham no ganó esa fractura, pero la portaba. Moisés la portaba, David la portaba, y la presencia plena de Dios, la visión beatífica, el rostro del Padre sin velo, requiere un alma reconciliada de manera completa, no mayoritariamente reconciliada, no casi perdonada, sino completamente. La deuda era real, la deuda era infinita en su peso, y ninguna vida humana finita, por santa que fuera, podía hacer un pago infinito. Así que los justos esperaban, en paz, en consuelo, no abandonados, pero esperando un pago que no podían hacer ellos mismos, una puerta que no podían abrir desde adentro, esperando la promesa pronunciada cuando Dios dijo a la serpiente: Él aplastará tu cabeza. En el mismo instante en que la puerta se cerró, ya estaba anunciado el que vendría a abrirla. Y entonces, un viernes por la tarde en Jerusalén, a la hora 9, un hombre colgado en una cruz exhaló un grito: «Está consumado», y entregó su espíritu. La deuda fue pagada en su totalidad por el único con valor infinito para ofrecerlo, el Hijo de Dios, en quien naturaleza humana y divina estaban perfectamente unidas, cuyo sacrificio llevaba peso infinito. La puerta fue desbloqueada, y el que acababa de pagar el precio descendió de inmediato al reino de los muertos. Aquí es donde los creyentes que recitan el credo apostólico semana tras semana encuentran algo que la mayoría jamás entendió del todo. Hay 4 palabras en ese credo que la mayoría pronuncia y guarda en silencio, sin detenerse a preguntar qué significan realmente. Descendió a los infiernos. ¿Cuántas veces las has dicho? ¿Te generaron incomodidad? ¿Las pasaste por alto asumiendo que eran una metáfora o una cuestión de traducción? Aquí está lo que esas 4 palabras en realidad significan y lo que la Iglesia ha enseñado sobre ellas durante 20 siglos. El latín original del credo no dice que descendió al Gehenna, al lugar de fuego y castigo eterno. Dice descendit ad inferos, descendió a las regiones inferiores. La palabra inferos es idéntica al Hades griego y al Sheol hebreo. Simplemente significa el reino de los muertos, el lugar que está debajo, el espacio de espera de todas las almas que han partido, el mismo Sheol que acabamos de mapear. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 632, lo declara con una claridad que merece ser escuchada con atención. El primer sentido dado a la bajada de Cristo a los infiernos en la predicación apostólica es que Jesús, como todos los hombres, experimentó la muerte y, en su alma, se reunió con los demás en la morada de los muertos. Pero bajó allí como Salvador, no como prisionero, no como un alma que seguía sufriendo castigo por los pecados del mundo. Su sufrimiento había terminado en la cruz. Consumado es significaba exactamente eso. Descendió como Salvador, como un rey que entra en el territorio que vino a conquistar, con la obra terminada de la cruz en las manos, como la llave de una puerta que llevaba sellada miles de años. Pero antes de dirigirse hacia la luz, hacia el seno de Abraham, hacia las almas que llevaban siglos esperando, Jesús fue primero a otro lugar, a un lugar más oscuro, a alguien que no esperaba rescate, y lo que declaró allí, en la oscuridad más profunda de la creación, está registrado en uno de los pasajes más misterioso y más cargado de las cartas del Nuevo Testamento. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Escucha cada palabra con atención porque cada una tiene peso. Pedro escribe: Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. 3 preguntas se abren desde el centro de esa frase. ¿Quiénes eran esos espíritus? ¿Dónde estaba esa prisión? ¿Y qué fue exactamente lo que les proclamó? Hay una interpretación que sugiere que eran las almas humanas de quienes perecieron en el diluvio de Noé, personas que escucharon la advertencia divina a través de la predicación de Noé, la rechazaron y murieron en el juicio. Pero esa interpretación choca directamente con la pared de Hebreos 9:27, que declara sin ambigüedad: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez y después el juicio, sin segundas oportunidades, sin apelaciones después de la muerte. La decisión de esta vida queda sellada al morir. Por tanto, Jesús no estaba ofreciendo a esos espíritus salvación en ni una segunda posibilidad. El texto dice que les proclamó algo, y aquí el resto del pasaje de Pedro nos da la clave para entender quiénes eran. 3 versículos después, cuando Pedro describe a Jesús ascendiendo a la derecha del Padre, escribe: ángeles, autoridades y potestades le están sometidas. Potestades sometidas. El lenguaje de la conquista. El lenguaje del dominio militar sobre fuerzas que han sido definitiva e irrevocablemente vencidas. Y la carta de Judas, versículo 6, añade la pieza que completa el cuadro. Los ángeles que no mantuvieron su primer estado, abandonaron su propia morada, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. En la tradición judía antigua que ambos apóstoles citaban, estas eran entidades de poder sobrenatural que habían transgredido los límites de su condición antes del diluvio, trabajando activamente contra el plan de Dios, encadenadas en las profundidades del Sheol desde entonces. Y Jesús, recién llegado desde la cruz, con su sufrimiento completo, la deuda pagada, la victoria asegurada, descendió al reino de los muertos, y fue primero a esa prisión, no para ofrecer misericordia, no para negociar, no para darles una segunda oportunidad. Fue a declarar, a ponerse de pie frente a los poderes más antiguos, más poderosos y más largamente encarcelados que se habían opuesto a la humanidad desde antes de Noé, y anunciarles cara a cara en su propio dominio lo que la cruz había consumado. El apóstol Pablo captura esa imagen con una precisión que no deja lugar a la ambigüedad en Colosenses 2:15. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El término griego que usa Pablo para triunfando es la palabra exacta que designaba el triunfo militar romano. La ceremonia en que un general victorioso hacía marchar a sus enemigos vencidos encadenados por las calles de Roma, haciéndoles un espectáculo público de su humillación, anunciando al mundo entero que la guerra había terminado y que solo había un resultado posible. Jesús hizo eso, no en las calles de Roma, no ante ojos humanos, en las profundidades del reino espiritual, en la prisión de los poderes que se habían opuesto al pueblo de Dios desde antes del diluvio. Entró, se puso de pie frente a ellos, declaró su dominio absoluto e irreversible sobre todo lo que alguna vez intentaron destruir. Ustedes creyeron que la cruz era su victoria, era la mía, están juzgados, y yo tengo las llaves. Después se dio vuelta hacia la luz, hacia el seno de Abraham, hacia los justos que habían esperado desde el principio del mundo. Y lo que ocurrió en ese momento, el instante en que Jesús llegó al lugar de espera, el instante en que las almas de Abraham, de Moisés,
de David, de Isaías, de todo hombre y mujer fiel que había muerto confiando en la promesa, escucharon una voz en la oscuridad. Ese instante está descrito en un texto que la Iglesia ha proclamado en la liturgia del Sábado Santo durante casi 20 siglos. Nadie sabe quién lo escribió, ha sobrevivido durante casi 2000 años. Y lo que describe en un lenguaje de una belleza que quita el aliento es la escena del descenso. La antigua homilía comienza así: Hoy reina en la tierra un gran silencio. Un gran silencio y una gran quietud. Un gran silencio porque el rey está dormido. Y entonces describe a Jesús bajando al reino de los muertos, moviéndose a través de la oscuridad, buscando a alguien específico. Y le pone palabras que la Iglesia ha proclamado el Sábado Santo durante casi 20 siglos. Fue a buscar a Adán, nuestro primer padre, como una oveja perdida. Dice a Adán: "Oh, no, yo soy tu Dios, que por ti me hice tu hijo. Yo te ordeno, oh durmiente, despierta. No te creé para que fueras prisionero en el reino de los muertos. Levántate de entre los muertos, porque yo soy la vida de los muertos". ¿Entiendes lo que está siendo descrito? La primera persona que Jesús buscó cuando entró al lugar de espera fue Adán, el hombre cuyo pecado había iniciado todo. El hombre cuyo acto de desobediencia en el jardín del Edén había cerrado la puerta que Jesús acababa de morir para abrir. El hombre que llevaba esperando en el Sheol más tiempo que cualquier otra alma humana en existencia. Y Jesús fue por el primero, no al final. Primero, como un pastor que busca a una oveja perdida, o como un padre que corre hacia un hijo que ve venir desde lejos. Existe un ícono antiguo llamado la Anastasis, que significa resurrección, venerado en las tradiciones cristiana oriental y ortodoxa. En él, Jesús está de pie sobre las puertas destrozadas del Hades, candados y cadenas rotos esparcidos en la oscuridad, y a cada lado eleva figuras desde la oscuridad. A su derecha, Adán, a su izquierda, Eva. Y hay un detalle teológico deliberado. Jesús no los toma de las manos, los toma de las muñecas, porque ellos no podían salir por sus propios medios. Ningún esfuerzo humano podía elevar un alma fuera del Sheol. Solo Dios descendiendo, tomando a la humanidad por las muñecas, elevándola con una fuerza que no fue ganada y no podía hacerlo. Y detrás de Adán y Eva, la multitud se extiende tan lejos como la muerte misma. Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Isaías, David, que escribió: "No abandonarás mi alma al Sheol", y creyó esas palabras toda su vida antes de verlas cumplidas. Y el ladrón de la cruz, que dijo simplemente: "Recuérdame", y descansaba ahí exactamente como fue prometido. Todos reunidos. El apóstol Pablo captura ese éxodo en Efesios 4. Citando el antiguo himno de victoria del Salmo 68. Cuando ascendió a las alturas, llevó cautiva la cautividad. Una multitud, no un puñado, la vastísima e indescriptible multitud de cada alma justa que había muerto esperando ese momento, guiados hacia afuera, hacia arriba, hacia la puerta que la cruz acababa de desbloquear. La puerta que había estado sellada desde el Edén. La puerta que solo el amor infinito derramado en una cruz podía haber abierto. Hacia la presencia plena, sin velo, cara a cara del Padre. Por primera vez en la historia humana, el cielo recibió almas humanas. Almas reales. Almas con nombre. Almas amadas. Dejas tu comentario ahora. Escribe lo que piensas sobre lo que acabas de escuchar. Me gustaría saber qué parte de esto cambió algo en ti. Y entonces, al tercer día, algo ocurrió en el mundo visible. La piedra fue rodada. La tumba estaba vacía. El cuerpo había desaparecido. Y Mateo
Registrando lo que siguió en los días que rodearon la resurrección, escribe 2 versículos que la mayoría de las personas han leído toda su vida sin detenerse a procesar lo que realmente describen. Capítulo 27, versículos 52 y 53. Escúchalos como si fuera la primera vez, porque lo que describen no es un símbolo, no es metáfora, no es poesía. Es un informe, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos cuerpos de santos resucitados, saliendo de sus tumbas, caminando hacia Jerusalén, apareciendo en persona, cara por cara, reconocidos por muchas personas. Mateo escribía para una audiencia en Jerusalén, personas que conocían a sus vecinos, personas que podían caminar hasta las casas de quienes él describía, personas que podían preguntar, personas que habían visto. Esto no era rumor, no era entusiasmo religioso colectivo. Eran personas conocidas con nombres y rostros e historias, caminando por las calles de su ciudad. ¿Entiendes ahora por qué los discípulos que el sábado se escondían detrás de puertas trancadas con un miedo que los paralizaba, se convirtieron para el domingo por la mañana en personas dispuestas a morir antes que dejar de hablar de lo que habían presenciado? No solo fueron movidos por fe, fueron movidos por algo que vieron con sus propios ojos en su propia ciudad entre personas que conocían por nombre. Y Pedro, de pie ante la multitud de Jerusalén, 50 días después en Pentecostés, hizo algo que nadie pudo refutar. Citó a David, «No abandonarás mi alma al Sheol», y luego construyó el argumento que silenció a la ciudad. David escribió esas palabras, pero David murió. El cuerpo de David sigue en esa tumba. Puedes ir a verla ahora mismo. Así que David no estaba escribiendo sobre sí mismo. Escribía sobre alguien cuya alma escaparía realmente del Sheol. Alguien cuyo cuerpo no permanecería en la tierra. Y ese alguien lo vimos nosotros. Lo tocamos. Estuvo en habitaciones que habíamos cerrado por dentro. Comió con nosotros. No está en ninguna tumba. Y la multitud que Pedro tenía frente a él, muchos de ellos habían estado en Jerusalén semanas antes. Algunos habían visto a los santos resucitados caminando reconocidos por las calles de su propia ciudad. Esto no era el testimonio de un solo hombre, era una ciudad llena de testigos, y ninguno de ellos pudo presentar un cuerpo. Apocalipsis 1:18. El Cristo resucitado habla al apóstol Juan en la isla de Patmos, después de la cruz, después del descenso, después de la resurrección, después de todo, dice: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves. Antes de la cruz, la muerte guardaba esas llaves. Cada alma que moría, incluso la justa, incluso la amada, descendía al Sheol y no podía salir. La muerte las retenía, la puerta las retenía, la deuda las retenía, pero Jesús pagó la deuda. Jesús entró en el territorio de la muerte. Jesús proclamó su victoria a cada poder oscuro que había dentro. Jesús reunió a cada cautivo que había esperado desde el principio. Jesús los guió a casa. Jesús salió y regresó sosteniendo las llaves. Lo que esto significa para quien ve esto ahora mismo: si perteneces a Jesucristo, cuando llegue tu último aliento, no vas a un lugar de espera. El seno de Abraham fue vaciado. La puerta está abierta. Vas directamente a la presencia del Señor. El apóstol Pablo escribió esas palabras desde una celda en Roma con su ejecución aproximándose, sin miedo. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor.
no esperar en un espacio de tránsito, estar con Cristo cara a cara. Eso solo es posible por esos 3 días, por el descenso, por la proclamación, por el rescate, por la puerta abierta, por el único pago suficiente. Hoy dices esas 4 palabras del credo con algo que antes no tenías. Descendió a los infiernos. Ahora sabes a dónde, y por qué, y qué hizo allí. Las llaves que la muerte guardó durante toda la historia humana están ahora en manos de quien las arrancó desde adentro. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Hay un nombre en tu mente ahora mismo. Alguien en duelo, alguien que tiene miedo, alguien que va a misa cada domingo y todavía sale sintiéndose como extraño a la historia que sigue apareciendo escuchar. Este video es para esa persona. Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando juntos lo que nadie explica, lo que está en las páginas que creemos conocer y que todavía nos tiene mucho por revelar. Y deja 4 palabras en los comentarios ahora mismo. Solo 4 palabras. Cumplió su promesa. Quiero saber quién llegó hasta el final, porque las personas que todavía están aquí son las que estaban listas para esto.